Vamos a ver hoy día la entrada triunfal a Jerusalén. Yo creo que todos más o menos tenemos la idea de este evento que ocurre aquí, que es cuando Jesús llega a Jerusalén y viene la gente con ramas de palma o de ramas frondosas ahí a hacer hosana, a decirle hosana al Señor Jesucristo, y nosotros tenemos esa imagen en nuestras mentes más o menos clara de lo que significa la entrada triunfal a Jerusalén. También esto es como lo que nosotros conocemos hoy en día como el Domingo de Ramos. ¿Se fijan ustedes? Yo creo que todos hemos escuchado que normalmente la gente que es católica, el domingo antes de Semana Santa, ellos llevan sus ramitos ahí y eso representa esta entrada triunfal a Jerusalén. Es el domingo antes de la muerte de Jesús, una semana antes de la muerte de Jesús. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es que en esta época, dice, vamos a leer el versículo 12 del capítulo 12 de Juan. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, vamos a dejarlo hasta ahí. Las multitudes dice aquí que venían a esta fiesta. La fiesta que los judíos celebraban en ese día era la fiesta de los tabernáculos. Lo que ellos hacían, ¿cuál era la fiesta de los tabernáculos para ellos? La fiesta de los tabernáculos era cuando ellos recordaban que Dios los sacó con mano poderosa desde Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los llevó por el desierto. En el desierto, mientras ellos estuvieron en el desierto, ellos tenían que andar con un tabernáculo que era el lugar donde Dios estaba, la presencia de Dios con ellos. ¿Se acuerdan que era una tienda que ellos tenían que armar, donde ellos llegaban y se movían a otro lugar? Tenían que desarmar, llevársela. Entonces, ellos recordaban esta fiesta de los tabernáculos porque la costumbre que ellos tenían era, este día, llevar ramitas y hacían como una especie de enramada, unas chozas pequeñas, hacían en los patios de las casas, en las terrazas, y lo que hacían ellos era pasar la noche en ese lugar, con su familia, con sus hijos, y ponían como estas ramitas como de techo y todo. Entonces, cuando los hijos le preguntaban, papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Y los papás tenían que explicarle a los hijos que ese era el recordatorio de cómo Dios a ellos los había sustentado en el desierto, cómo Dios los había provisto de alimento, de un techo, de lugares donde ellos andaban en su carpa y de todo lo necesario durante ese tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Entonces ellos recordaban la fiesta de los tabernáculos y este día, que dice aquí el versículo 12, que venían grandes multitudes a Jerusalén porque venían a la fiesta. Ellos venían a recordar, muchos tenían la costumbre de venir a Jerusalén a recordar esta fiesta. Entonces, ellos hacían esto todos los años y era una costumbre, entonces tenían súper claro lo que significaban los tabernáculos. Y muchas personas traían estas ramitas desde sus hogares, donde venían, y otros cortaban en el camino cuando encontraban. Entonces, como les decía, esto era el día domingo antes de que Jesucristo fuera crucificado, para ponernos en contexto de lo que está pasando en la historia. Versículo 13 dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El pueblo, lo que está haciendo aquí, al ver a Jesús entrar y al dar este cántico donde dice Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, lo que está haciendo el pueblo aquí simbólicamente es reconocer a Jesús como el Mesías. Eso es lo que ellos están haciendo, reconociéndolo como el Mesías que venía a libertarlos. Culturalmente en la cultura de la época, las ramas frondosas y ramas de palma o ramas de otros árboles que fueran frondosas simbolizaban victoria, simbolizaban triunfo, simbolizaban paz. Yo creo que todos nosotros más o menos tenemos la idea, como el ejemplo de hoy día en eso, es como el arco del triunfo que hay en Francia, ¿cierto? Yo creo que todos lo conocemos, no está hecho con ramas, obviamente, pero eso ellos hacían en ese tiempo, hacían como grandes arcos para simbolizar triunfo cuando los ejércitos volvían. En la cultura de la época simbolizaba eso, paz, triunfo, victoria. Pero para los judíos era aún más profundo el sentimiento hacia este simbolismo, porque para ellos era la provisión de Dios, para ellos era como un símbolo de nacionalismo. Era muy importante para ellos esta fiesta de los tabernáculos y lo que simbolizaba, porque ellos se sentían identificados con la historia de su país y cómo Dios los había
cuidado como Dios los había provisto, la mano de Dios sobre sus vidas. Es como, no sé, es como yo me imagino como cuando uno ve la bandera de su país y tiene que cantar el himno nacional de su país y uno como que lo canta emocionado y mira la bandera, es como eso es lo que significaba para ellos esto. Entonces ellos, era muy importante este simbolismo. Y cuando ellos, dice aquí, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, no dice este evangelio, pero los otros evangelios dice que ellos ponían estas ramas, muchas en el camino, a los pies, y otros ponían los mantos a los pies de Jesús. Los otros evangelios lo mencionan. Ponían los mantos también. Entonces ellos, en un acto simbólico, en un acto de victoria, en un acto de reverencia, de nacionalismo, ponían estas ramas a los pies de Cristo y otros le hacían así con la ramita y cantaban este cántico que decía Hosana. O el Hosana que ellos usaban aquí es como salve, es como dice Dios salve al rey, Dios salve a la reina. ¿Han escuchado ese dicho? Es como eso el Hosana en este contexto. O sea, ellos están diciendo salve rey de los judíos, o como cuando, ¿se acuerdan que burlescamente los romanos le decían a Jesús así también después cuando estaba crucificado? Salve rey de los judíos, dinos quién te golpeó. De una manera lo usaban de burla. Pero el pueblo aquí está recibiendo a Jesús como el Mesías. Está recibiendo a Jesús como quien venía, según ellos, a libertarlo. Además, que otro dato interesante es que Jesús, yo creo que todos sabemos más o menos que Jesús fue criado en Galilea. Por lo tanto, muchos le decían Jesús el Galileo. Hablaban de él como el Galileo. La zona de Galilea era una zona donde los judíos más revolucionarios salían como de ese lugar. Los más revolucionarios, los que se iban en contra del gobierno, antisistémicos, contra las autoridades, la mayoría venía como de Galilea. Imagínense hoy día, no sé, por un lugar de la ciudad aquí de Santiago, donde uno sabe que la gente es revolucionaria, como de ese lugar. Entonces uno cuando ve un dirigente que venga, no sé, de cierto lugar X, uno dice, que se la va a jugar, porque, no sé, pues un dirigente que se la juega y lucha y todo el tema. De esa manera la gente asimilaba también a Jesús, porque él venía de este lugar donde habían salido grandes revolucionarios. Entonces, lo que pensaban muchos judíos era que este Jesús iba a entrar como rey de Israel y los iba a libertar, iba a comenzar como una revolución ahora. Y ellos iban a salir de la esclavitud del Imperio Romano. Esa era la esperanza que ellos tenían. Eso, bueno, hasta el día de hoy, los judíos esperan al Mesías, que venga a libertarlos de la esclavitud del mundo. Sabemos que la primera venida de Cristo fue para darnos una libertad, pero una libertad espiritual. Y cuando sea la segunda venida de Jesús, Él va a venir a libertar al pueblo judío de la esclavitud y a protegerlos de la opresión del mundo que va a tener sobre ellos. Pero eso va a ser más adelante. Entonces ellos estaban esperando aquí que viniera este Mesías y estaban contentos y estaban emocionados y ponían las palmas y le cantaban. Estaban súper contentos recibiendo a este Jesús con mucha emoción. Pero resulta que el tema es que muchas de estas personas que estaban recibiendo a Jesús emocionados aquí, como su Mesías, como su libertador, como su Salvador, en menos de una semana, muchos de ellos, el día viernes, iban a solicitar que Jesús fuera entregado para ser crucificado. De las mismas personas, muchos de ellos. No nos olvidemos que la Escritura dice que el pueblo, lamentablemente influenciado por los líderes judíos, fueron los que pidieron que Jesús fuera crucificado. Entonces, si vemos aquí que la multitud está recibiendo a Jesús, muchos de ellos, el mismo día viernes, pasado menos de una semana, ya estaban pidiendo la muerte de Cristo. Porque ellos se sintieron decepcionados. Porque no vieron que este Mesías viniera a hacer esta revolución que ellos querían en contra del Imperio Romano. Y se dejaron influenciar por el liderazgo judío para pedir que Jesús fuera crucificado. Ellos recibieron con gozo a Jesús en sus vidas, pero se fueron decepcionando y al final fueron como dejándolo de lado. Y esto me recordaba mucho la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan todos? Yo creo que tenemos más o menos el tema de la parábola del sembrador en Mateo, cuando habla y dice que la semilla cayó en diferentes tierras, pero hay una tierra en especial que cae con gozo. Miren, busquémoslo por favor mejor, en Mateo capítulo 13. Acompáñenme en sus Biblias a Mateo en el capítulo 13.
Mateo capítulo 13, versículo 20, es lo que nos convoca. Mateo 13, 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, no olvidemos que este es Jesús quien está diciendo la parábola del sembrador. El que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es un poco como lo que está ocurriendo con esta gente, que reciben a Jesús con gozo, lo reciben emocionados, pero no hubo profundidad en ellos. Y al poco tiempo comienzan a abandonar esto. Es como muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos pasa que recibimos la palabra con gozo, en un estudio, en algo, y la recibimos y decimos, oh, el Señor me habló, qué bacán su palabra, y como que uno la recibe con gozo y dice, no, de ahora en adelante voy a cambiar, y Dios va a comenzar a hacer una obra nueva en mi vida, en mi corazón, y estamos emocionados por eso, la recibimos con gozo, estamos contentos, pero esa palabra no produce raíz en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos metiendo nuevamente en la rutina del día, en el afán de la semana, y esa palabra no puede hacer raíz en nuestros corazones. Y la van ahogando. Todas estas cosas que van pasando comienzan a ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es algo que nos pasa a todos en algún momento de nuestro caminar con Cristo. Y es muy importante, hermanos, que nosotros nos debemos basar nuestra relación personal con el Señor en nuestras emociones. Porque aquí vemos, emocionados recibiendo a Jesús, pero a la semana lo entregan. Muchas veces nosotros emocionados recibimos la palabra de Dios, pero pasado el tiempo empezamos a decaer nuevamente. ¿Por qué? Porque basamos nuestra relación con Dios en nuestras emociones, en el cómo me siento, en el cómo estoy, si estoy contento, si estoy feliz, si estoy tranquilo, leo y oro. Cuando no tengo muchas cosas que hacer, no le doy tiempo a la palabra y se empieza a ahogar la palabra en nuestras vidas. Debemos tener cuidado con esas cosas. Debemos mantener una relación personal con el Señor constante, diaria. Que tengamos a diario tiempos con Él, tiempos en su palabra, tiempos en la oración. Ahora me va a decir, bueno, pero ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto? Lo que Dios vaya poniendo en su corazón. No hay que ser como estructurados. El problema es cuando nosotros nos estructuramos y decimos, por ejemplo, voy a orar 15 minutos y por cualquier motivo oramos 10, chuta, no sé. O voy a leer 3 capítulos de la Biblia cada día y un día me levanto y oro 2, leo 2, leo 1 y digo, chuta, me pilló la hora, ¿qué hago? Y nosotros mismos nos empezamos a poner como trabas. Porque ahí empezamos nosotros como a tratar de justificarnos delante de Dios, hermanos. Si Dios no me ama más, el día que yo leo más o que oro más, y el día que oro menos, Dios me ama menos. Dios es constante. Si el orar o el leer la palabra es para beneficio propio, mío, para que yo pueda crecer, para que yo pueda confiar, para que mi fe esté bien cimentada en Cristo, y no sea yo fluctuante, porque dice la Escritura que el que es inconstante, el hombre de doble ánimo, dice, cuando dice hombre se refiere al ser humano de doble ánimo, es inconstante. ¿En qué dice? ¿En alguno de sus caminos? En todos sus caminos. Entonces nosotros debemos ser constantes en mantener nuestra relación con el Señor y Dios nos va a ir dando sabiduría, Dios va a ir poniendo el deseo en nuestros corazones. Entonces vemos aquí, el pueblo este día domingo recibe a Jesús con gozo, con alegría y le canta, Hosana, salve, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo están coronando como rey simbólicamente. Si es el Rey de Israel, es el Rey de sus vidas, porque ellos son parte del pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces nosotros, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi todo? Y después mi conducta no dice nada que sea mi Rey, ni mi todo, ni mi Señor. Por eso es que debemos ser constantes. No que no fallemos, no que no nos equivoquemos, porque todos nos equivocamos, porque todos fallamos, pero ahí está Dios, hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones para que nosotros sigamos caminando con Él en una constancia. Veamos el versículo 14, dice, y Jesús,
y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esta es una profecía que aparece en el Antiguo Testamento y que los judíos la utilizaban para hacer mención de cuando el Mesías llegara a Jerusalén. ¿Dónde está esta profecía? En Zacarías. Acompáñenme por favor a Zacarías, que está al final del Antiguo Testamento. Zacarías, en el capítulo 9. Zacarías está antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9, por favor. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando dice un pollino se refiere como a un burrito. Eso es lo que, como nuestra traducción sería. Entonces aquí está diciendo el libro de Zacarías que Jerusalén va a dar voces de júbilo cuando venga el Mesías. Y aquí es lo que estamos viendo, ¿cierto? Vendrá tu rey a ti, como lo están recibiendo los judíos, como el rey de Israel. Justo, salvador, pero aquí hay un detalle que los judíos no lo consideraron en esta pasada, que dice que humilde. Porque Jesús, al entrar en un burrito a la ciudad de Jerusalén, se está mostrando como un siervo, se está mostrando con humildad. Y no como ellos estaban esperando a este Mesías, como un revolucionario que viniera ahí a mandar a toda la gente a un estallido social en Jerusalén, por ejemplo, para traerla a nuestra realidad. Eso es lo que ellos estaban esperando, más o menos. Pero en realidad dice aquí, la profecía decía que él iba a venir humilde, como un siervo. Y de esa manera Jesús está entrando a Jerusalén. Entonces es algo muy interesante porque Jesús primero aquí está cumpliendo profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Para los judíos era muy importante eso. Muy importante que el Mesías cumpliera las promesas, las profecías. Y aquí Jesús está cumpliendo, al pie de la letra. Pero vemos el detalle. El detalle es que Jesús viene humilde como siervo a su pueblo en la primera vez. Porque él venía a servir a su pueblo, a servir a sus hijos, a servir a su nación. Pero así todo, ellos no lo recibieron, porque ellos tenían en su mente otra cosa. Entonces, yo me imaginaba cuando leía estos versículos, pensaba yo en los judíos, en los líderes que estaban ahí, porque ellos estaban viendo la escena, porque ellos estaban vieron a Jesús resucitar a Lázaro. Y ahora ven a Jesús entrar en Jerusalén, en un pollino, en un burrito. Ven a la gente que viene donde este Jesús a poner sus palmas delante de él y a cantarle: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al Rey de Israel. O sea, cuando yo pensaba en estas cosas, yo decía, y los judíos, siendo tan estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, siendo tan estudiosos de las profecías, ¿acaso en algún momento ellos no habrán recordado las profecías de Zacarías viendo a Jesús entrando? Puede que sí, puede que no. Yo pensaba y decía, a lo mejor a mí me tinca que ellos se dieron cuenta, los líderes judíos, ellos en algún momento pueden haber pensado, oye, pero, no sé, Caifás, ¿no decía la profecía de Zacarías que el Mesías iba a venir en un burrito y que la gente y lo iba a recibir como el... Y ellos, pero ¿saben qué? Aunque ellos puedan haber pensado, nos dice la Escritura, puedan haber pensado y haberse dado cuenta que era, pero ellos cerraron igual su corazón. No quisieron ver las evidencias. No quisieron. A veces nosotros nos comportamos de la misma manera, pero más el mundo hoy día ve evidencia. Su vida, cada una de sus vidas es un testimonio de que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho un milagro en cada una de nuestras vidas. Mi vida personal, antes de conocer a Cristo, era una completamente distinta. Completamente. Y ahora conociendo al Señor es otra vida. Es un milagro. Nuestras vidas son un milagro de Dios. Y hay gente que no lo quiere ver.
no quiere ver las evidencias y de todas maneras cierran sus corazones. Ahora la pregunta es, ¿mi vida está reflejando a Dios? Porque eso es interesante también pensar en eso. Si es que mi vida está reflejando a Dios. Entonces podemos inferir que ellos realmente no les importaba cómo conocer a Jesús como el Mesías, no les dieron ni siquiera la chance, la oportunidad. Ellos estaban con sus corazones cerrados. Y a veces nosotros también somos iguales, como les decía. Y estos líderes judíos representan como al mundo cerrado, que no quiere saber de Dios, porque hoy día el mundo no quiere saber de Dios, no le importa, no le interesan los valores cristianos, no le interesan los valores de la familia, no le interesa, no le interesa estar en contra del aborto, en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, al mundo no le interesa eso, el mundo odia esas cosas. Y en ese mundo es el que estamos viviendo. Pero Dios está de nuestra parte. Ahora, eso no quiere decir que nosotros personalmente hagamos acepción de personas porque piensan distinto de nosotros, porque Jesús nunca hizo eso. Al contrario, Jesús los recibió a todos, los amó a todos y habló con cada uno lo que tenía que hablar. Y cada persona tomaba su decisión. Y eso es lo importante. Entonces vemos nosotros aquí cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y lo acredita como Mesías, pero también cómo Él las cumple, pero Él venía como un Mesías humilde, un siervo, no un revolucionario como lo esperaba. Versículo 16, mire. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y de que se las habían hecho. O sea, los discípulos, ellos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando con esta entrada triunfal. Nosotros lo vemos hoy día y entendemos que el Mesías que viene, pero ellos, los discípulos, estaban ahí y para ellos fue como, ellos no prepararon, por ejemplo, no es que ellos hayan como preparado el escenario para que a Jesús lo recibieran como Mesías en Jerusalén. Ellos no hicieron eso. Ellos recibieron una instrucción de Jesús que en los otros evangelios sale en Mateo, en Marcos y en Lucas, que antes de entrar aquí a la ciudad de Jerusalén, Jesús manda a 2 de sus discípulos y les dice, vayan a la ciudad, van a encontrar en una casa que va a haber un burrito que va a estar amarrado, ustedes vayan, tomen ese burrito y cuando venga el dueño y les diga, oye, ¿qué están haciendo con el burrito? No, es que el Mesías lo necesita, pero lo va a devolver y el dueño le va a decir, llévenlo. Eso lo mencionan los otros evangelios. Aquí, los discípulos no están preparando el ambiente para esto. Los discípulos, Jesús los mandó a buscar un burrito y ellos fueron. Y lo trajeron. Y Jesús se subió y ellos fueron. Y la gente ponía las ramas, le cantaban hosanas y los discípulos, oye, qué bonito, oye, qué... Ellos no estaban dándose cuenta de que Dios estaba haciendo esta tremenda obra. Solo se dieron cuenta, dice este versículo, después de que Cristo fue glorificado. ¿Cuándo Cristo después fue glorificado? Después de muerto y después de que ascendió al cielo. Ahí recién se dieron cuenta, recién. Yo me imagino a Pedro hablando con Juan y le decía, oye Juan, no sabemos quiénes fueron los discípulos, pero pongamos que fueron Pedro y Juan. Oye Juan, ¿te acuerdas cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén y nos dijo, vayamos a buscar el burrito? Sí, me acuerdo, Pedro. Y nosotros lo trajimos y nos dijo que iban a preguntar, y nosotros fuimos. Sí, sí, me acuerdo de todo eso. Pero ¿no es que eso está escrito en el libro de Zacarías cuando, oye, tenéis razón? Oye, o sea, entonces que Dios estaba haciendo una obra en ese momento y nos usó a nosotros. Oye, no nos dimos ni cuenta. Sí, y yo me imagino, o sea, como para graficar un poco, porque dice aquí que ellos no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que Dios los estaba usando. No se dieron cuenta que Dios estaba haciendo una obra con ellos. Y así nosotros muchas veces, ¿saben? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios nos usa. O cuando Dios mueve todo para lograr cierto objetivo o cierta cosa. Y después nosotros miramos para atrás y decimos, oye, ¿te acordáis cuando? Oye, Dios hizo todo. El Señor abrió aquí, tocó este corazón, abrió esta puerta. Dios lo hizo todo. ¿Y cómo se siente uno ahí? Uno dice, oh, el Señor bacán. O cuando Dios nos usa, por ejemplo, para bendecir a otra persona. Y uno en el momento, no sé, por darle un ejemplo, un llamado telefónico, un WhatsApp,
una visita. Y después uno se da cuenta, al tiempo después uno conversa con la persona y la persona dice, ¿sabes qué? Dios te usó porque yo ese día necesitaba esto, una palabra o alguien, o yo le estaba pidiendo al Señor y Dios te usó a ti. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Y uno, ¿cómo se siente? Oh, Señor. Porque Dios lo usa a uno siendo, yo personalmente, un burro. Porque uno tiene conocimiento, uno tiene tiempo en el cristianismo, tiene tiempo. Y uno muchas veces se comporta tan vilmente con Dios, pero Dios así nos usa. Porque Él nos conoce. Porque Él conoce el deseo de nuestro corazón. Y a veces nosotros fallamos, ¿cierto? Pero Dios está haciendo una obra superior en cada una de nuestras vidas. ¿Y qué tal si hoy día, Dios está haciendo algo en tu vida? ¿Y tú estás solamente por obediencia aquí, hoy día? ¿Llegaste solo por obediencia aquí en esta mañana? ¿Y Dios está hablando a tu corazón? Porque Dios hace todas las cosas. Para Dios no existen las coincidencias. Dios tiene un plan perfecto. Pero nosotros no lo conocemos. Y como no lo conocemos, como los discípulos no sabían que estaba dentro del plan de Dios que lo recibieran, como ellos hicieron nomás lo que tenían que hacer. Así a veces nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios ponga en nuestros corazones, aunque muchas veces no lo entendamos, pero si tenemos la paz de Dios, que Dios nos está guiando, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes porque Dios está trabajando, eso sí que es seguro, trabajando en cada una de nuestras vidas y corazones. A veces pareciera que no avanzamos nada. A veces pareciera que estamos estancados ahí. Y nos cuesta avanzar, pero sabes que hasta incluso en ese momento Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero nosotros también debemos ser obedientes, debemos ser sensibles a la voz de Dios, a nuestras vidas, a lo que Él nos está mostrando y ser obedientes a lo que Él nos está dirigiendo. ¿Por qué? Porque así como estos discípulos, el día de mañana podríamos mirar para atrás y decir, el Señor hizo todo. El Señor abrió todas las puertas. ¿Y qué vamos a decir ahí nosotros? Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fortalece nuestra fe. Y nos fortalece de una manera tremenda. Por eso yo creo que aquí Juan deja el dato de que, porque es divertido y a mí me da risa porque dice, y daba testimonio, el versículo 16 cuando dice, estas cosas no las entendieron los discípulos. Y si él era un discípulo, él podría haber dicho, estas cosas nosotros no las entendimos, pero él dice, los discípulos no las entendieron, o sea, igual él se hace partícipe de todo. Pero es como especial porque si no, no habría dejado el detalle. Pero lo deja para que nos dé esta enseñanza a nosotros. Que muchas veces Dios obra sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Versículo 17. Dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido mucha gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Qué pasa aquí? Continúa el testimonio de Lázaro, el milagro que Dios había hecho con Lázaro. Este testimonio sigue aquí impactando de gran manera a las personas en este tiempo. Porque dice que mucha gente daba testimonio de que Lázaro había sido resucitado. O sea, Lázaro seguía. Lázaro es un testimonio vivo de lo que Dios había hecho con él. Y él seguía dando testimonio. Y mucha gente venía a Jesús por el testimonio de Lázaro, por su testimonio. Y al venir en su testimonio, la gente, y miren este detalle, porque la gente venía a Lázaro a escuchar si realmente lo que Dios había hecho con él. Y Lázaro sí les contaba, pero Lázaro no se quedaba él con la gente. ¿Qué hacía Lázaro? Llevaba a la gente a Cristo. Y eso es lo que un hijo de Dios debería hacer. No llevar a la gente a uno, no traer a la gente a uno, sino llevar a la gente ¿a quién? A Cristo. Para que la gente conozca a Jesús, que no es una religión, que no es un sistema, que no es cumplir reglas, que Jesús es una relación personal con Él.
lo que yo tengo con Dios en mi tiempo, en lo que Él me habla a mí, no es lo mismo que tiene usted o alguno de ustedes con Dios, porque es una relación personal. Pero Lázaro está haciendo aquí algo muy importante. Con su testimonio, con su vida, Lázaro está hablando de Jesús, pero está llevando a la gente a los pies de Cristo, para que el nombre de Jesús sea el que se haga el importante y no él como persona. Lamentablemente a veces nosotros vemos que hay líderes en la iglesia, ¿para qué vamos a decir los líderes judíos de la época? Porque ellos sí que se llevaban a toda la gente para ellos, pero a veces en las iglesias, en las congregaciones, hay personas que traen a la gente hacia ellos y dejan que la gente como que los reverencia a ellos. Y cuando pasa eso, la persona tiene que mantener a la gente, la tiene que mantener, porque cuando uno falla, porque todos vamos a fallar como seres humanos, todos algún día vamos a tener una mala actitud, que nos vamos a tener una mala respuesta, no sé, que nos vamos a saludar a alguien, y eso puede dañar al corazón de una persona cuando esa persona me tiene a mí como el importante. Pero cuando la gente tiene como importante a Dios, a Jesús, esas cosas no puedo decir que no afectan, porque sí, de pronto afectan, pero yo voy a decir, pero yo voy por el Señor. Pero yo voy por Cristo. Yo quiero que Cristo hable a mi vida. Yo creo que Jesús habla a mi corazón. Yo no voy por las personas. Y eso es importante, porque eso lamentablemente ocurre muchas veces. Entonces aquí nosotros vemos cómo Lázaro, el testimonio de Lázaro sigue impactando a muchas personas. Y como lo mencionamos anteriormente, si Dios a mí personalmente me ha resucitado y me ha sacado de una vida anterior y me ha hecho vivir una vida nueva con Él, ¿estoy impactando a la gente que está a mi alrededor? ¿Estoy llegando a ellos? ¿Le estoy siendo de bendición para ellos? Porque nosotros deberíamos, nuestra vida, nuestro testimonio debería hablar de Jesús. Una vez un pastor, le preguntaban a un pastor y le decían, pastor, ¿cuándo es el tiempo para predicar de Cristo a una persona? Y el pastor le dijo 24/7. Tu vida tiene que predicar de Cristo. Y cuando Dios te dé la oportunidad, tienes que hacerlo con la boca. Porque todos deberíamos predicar a Cristo con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestra familia. Eso debería predicar a Cristo. Y cuando la gente vea algo especial, yo espero que alguno de ustedes haya tenido esa tremenda bendición de que venga la gente y le diga, oye, pero es que tú tienes algo distinto. Es que hay algo diferente en ti. Hay algo diferente en ti, no sé, en tu familia, hay algo distinto. ¿Y qué es eso distinto? ¿Que somos especiales, que somos importantes? Eso distinto, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Aunque usted no lo crea, le cueste creerlo, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es lo que alumbra al mundo que no tiene esperanza. Con todos nuestros defectos, con todas nuestras faltas, pero cuando tenemos una búsqueda honesta de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo se refleja, sin que nosotros nos demos cuenta. Y ahí viene la gente, y cuando la gente venga y nos diga, oye, ¿sabéis qué? Es que yo soy cristiano. Es que el Señor, y ahí uno predica. Porque eso es importante. Porque ¿cuánta gente uno de pronto conoce que habla de Dios y habla de Dios? Yo tenía un compañero de trabajo, gracias a Dios no está en el trabajo ahora, que él decía que era cristiano. Era el contador antiguo que había. Y él decía que era cristiano, pero él se enojaba y ay. Era una persona iracunda, se enojaba, agarraba garabato a medio mundo. Y después la gente a mí me decía, oye, ¿y él no es cristiano como tú? Y ahora así como... Yo le decía, pero mire, usted tiene que mirar el testimonio de las personas, porque la Biblia dice que las personas tienen que dar un buen fruto. No basta con decir que soy cristiano, no basta. Porque el árbol bueno que da buenos frutos, y el árbol malo que da, por mucho que se esfuerce, malos frutos. ¿Y cómo dijo Jesús que iban a conocer a sus discípulos? Por los frutos los conoceréis. No basta con decir que soy cristiano, porque mi vida debe reflejar a Cristo. ¿La vida de Lázaro reflejaba a Cristo? Sí, porque mucha gente venía por el testimonio de Lázaro, pero Lázaro decía,
vaya para allá porque allá está lo importante. ¿Se acuerdan Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio? Y mucha gente, multitudes iban al desierto para que Juan los bautizara. Y Juan que decía, pero yo no soy el importante, porque después de mí viene uno del cual ni siquiera soy digno de atarle la sandalia, porque él es el importante. Entonces cuando apareció Jesús, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan el Bautista está diciendo, allá está el importante, no yo. Él es el importante. Entonces, eso para nosotros como hijos de Dios es muy relevante saber de que nosotros no somos los importantes. El importante es Dios, es Cristo, el que cambia y transforma nuestras vidas. Versículo 19 para terminar, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. O sea, los fariseos, como les decía yo delante, no querían. Los fariseos vieron a Lázaro resucitado. Los fariseos, ¿están llamando por ahí? Una notificación. Los fariseos vieron a Jesús entrar a Jerusalén montado en un pollino, vieron a la gente diciendo Hosana, vieron poner sus ramas en él, vieron los fariseos a la gente, al pueblo recibir a Jesús como el rey de Israel, como el Mesías. ¿Cómo nos iban a dar cuenta? No quisieron abrir sus corazones, porque dice aquí que mientras ellos estaban aquí, mientras ellos ya habían urdido el plan para matar a Jesús, ya habían urdido el plan para matar a Lázaro, pero ¿qué pasa aquí? Ellos hablaban entre ellos, ¿sabes qué? No estamos consiguiendo nada con esto, no estamos sacando nada. Entonces, lamentablemente aquí ellos ya empiezan a urdir el plan para decir, busquemos el punto débil, busquemos a uno de sus discípulos que esté débil, y lo consiguieron. Pero estaba todo dentro del plan de Dios, por supuesto. Pero aquí los fariseos no quisieron cambiar. No quisieron ver las señales, no quisieron abrir su corazón para recibir a Jesús como el Mesías. Como conclusiones para terminar. 1. Tengo en mi vida a Jesús como el Mesías que vino a liberarme de la esclavitud del pecado. ¿Lo tengo? ¿Es para mí eso? ¿Es para mí el libertador que me ha sacado de la esclavitud del pecado y me ha dado una vida nueva? Si es sí, gloria a Dios. Si es no, ¿qué espera? ¿Qué está esperando? ¿Está esperando que venga un ángel del cielo, se pare aquí entre medio? No sé si ustedes recuerdan la historia cuando Lázaro, el pobre, y estaba con el rico, cuando murieron los dos y fueron al seno de Abraham, y el rico que estaba sufriendo ahí en el castigo eterno, y va y le dice al padre Abraham, Abraham, deja que Lázaro venga y ponga su dedo en mí con agüita para... Y él le dijo, no podemos ir, entonces deja que Lázaro vaya y les predique, porque si se levanta uno de los muertos, a mis familiares y a mis seres queridos, ellos van a creer. Y Abraham le dijo, ni aunque se levante uno de los muertos, va a haber gente que no va a querer. ¿Y quién se levantó de los muertos? Jesús. Él se levantó de los muertos y así toda hay gente que no quiere creer, aunque venga un ángel del cielo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Si hemos escuchado su palabra, si hemos escuchado que Jesús habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, ¿qué estamos esperando para entregar nuestras vidas a Él? Porque no sabemos cuántas oportunidades más tenemos. Si nos vamos, ni Dios lo quiera, hoy día de aquí y nos pasa algo en el camino a nuestros hogares. Si yo me muero, personalmente, yo sé dónde voy a estar. Voy a estar con Cristo. ¿Por ser buena persona? No. ¿Por enseñar la palabra? No. Yo voy a estar con Cristo porque Él un día pagó por mí y yo un día le entregué mi vida a Él. Solo por eso. Yo voy a estar con Cristo. Y esa es mi fe. ¿Tiene usted la misma fe? Respóndase usted en su mente, en su corazón. Si no es por mérito, pero debemos tener esa seguridad. Porque si no la tenemos, es porque hay algo que tenemos que arreglar con Dios en nuestros corazones. Otra conclusión, no debemos basar nuestra relación con el Señor fundamentada en las emociones, porque las emociones van y vienen. Nuestra relación personal con el Señor no puede estar fundamentada en las emociones. Nuestra relación personal con el Señor tiene que estar fundamentada en su palabra, en lo que Él ya hizo por mí.
en lo que Él está hablando cada día en mi corazón. Pero si no tengo tiempo en su palabra, si no tengo tiempo en la oración, voy a tener mi relación personal basada en mis emociones. Y cuando me sienta bien, voy a leer. Cuando tenga ánimo, voy a orar. Y cuando no, no lo voy a hacer. Y eso no debería ser en nosotros como hijos de Dios. Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra familia debe hablar de Jesús a los demás. Nuestra vida completa debe reflejar a Cristo. Nosotros debemos reflejar a Cristo. Y Cristo debe ser lo principal en nuestras vidas. Entonces, como conclusión general, nosotros debemos mantener nuestra relación personal diaria con el Señor. Nosotros debemos hablar a los que están a nuestro alrededor de Cristo, pero no como atosigarlos, sino con nuestro testimonio. Hablarles con nuestra vida, para que después cuando nosotros compartamos con ellos tengamos nosotros un fundamento. Y no nos digan, claro, bonito me hablas de Dios, pero y acá, no. Dios debe ser lo principal en nuestras vidas y para eso nosotros debemos pasar tiempo personal con Él. Y llevar con nuestro testimonio a la gente hacia Jesús y no hacia nosotros. Eso yo quería compartir. Vamos a ponernos en pie. Vamos a dar las gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, para escuchar, Señor, lo que tú quieres hablar a cada una de nuestras vidas y corazones. Te damos gracias porque vemos, Señor, tu amor reflejado en que tú nos quieres instruir, Señor, que no nos quieres dejar como estamos, Señor, igual, sino que tú quieres, Señor, realmente hablar a nuestras vidas, Señor, y que te conozcamos de manera personal, Señor, no de una manera religiosa, Señor, porque tú no eres religión, tú realmente eres una relación personal contigo, Dios, y ayúdanos a nosotros para poder avanzar en esto, crecer, conocerte cada día más y que nuestra relación personal no esté fundamentada en nuestras emociones, sino en lo que usted ya ha hecho por cada uno de nosotros. Muchas gracias le damos, Señor, por su palabra, muchas gracias le damos por su amor. Gracias, Señor, por este tiempo, por proveer los medios de poder estar aquí y sigue hablando a nuestras vidas y corazones cada día, Señor. Oramos una vez más por las elecciones del próximo fin de semana para que usted tome control, para que nos ayude a nosotros a cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos e ir a votar y que tú nos dirijas, Señor, y que tú pongas las autoridades que están dentro de tu plan. Dios, ten misericordia de nuestro país. Gracias te damos por tu amor, gracias por este tiempo, muchas gracias, Señor, y pedimos en esta hora tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No se olviden que la próxima semana no vamos a tener estudio bíblico y vayan a votar, por favor. Vayan a votar porque es lo que nos corresponde. Que Dios les bendiga. Cantamos una última alabanza y en esta alabanza entregamos nuestras ofrendas. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi
Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos de este al otro domingo. Recuerden que no hay el próximo domingo. Pueden salir por el costado de acá.